Comenzando la historia con la llegada de los protas a la aldea, la que el Ryushi también quería conquistar, siendo recibidos por todos quienes eran descendientes de los astronautas, haciéndole recordar cuando se petrificó preguntándose cómo despertó Senku si él fue quien creó el fluido. Y Chrome dice que fue por usar el cerebro mientras le caía ácido nítrico de los murciélagos, saludando a todos que querían mucho a Senku, en lo que Kohaku y Yukio le presentan la aldea, explicándose que Senku lo reunió a todos contra su casa, creando así el reino científico, queriendo salvar a quien una vez fue su enemigo, razón para ir al origen del rayo necesitando sus habilidades marítimas, pensando que debían apurarse antes de que acabaran con el barco, ya que cada vez iba tomando forma, mientras Ginro los anima pensando que ni de broma iría, ya que igualmente tendrían que hacer este barco, recordando la crisis del Cumulonimbus, ya que debían buscar petróleo por cielo y tierra usando la ayuda de Ryushi, quien quería todo en este mundo, empezando por las personas de la aldea que les preparan un festín de bienvenida, a Ryushi y de victoria al reino científico con un montón de platos de pescado, preguntándoles a Jasper y Turco si fueron atacados, diciendo que ojalá lo hubieran sido por un oso, así tendrían carne, durando meses comiendo solo pescado, cosa que no le gustaba a Ryushi, diciéndole que por lo menos estarían ahí 1 o 2 años mientras encontraban el petróleo, por lo que Ryushi buscaría comida en el cielo, emocionando mucho a Kohaku, quien ayudaba con la búsqueda aérea, aprovechando el celular para buscar en conjunto con el equipo terrestre, creando así el mapa mundi del nuevo mundo, encontrando un bosque con árboles chetos, anotando así los recursos en este nuevo mapa, viendo algo que se movía en lo que Ukyo los escucha, encontrando cabras que no desperdiciarían haciendo un mapa como en un videojuego, donde también anotarían la comida para tener una mayor variedad, llorando de felicidad porque no tendrían escasez de alimentos gracias a la ciencia, viendo que esa escasez era la razón del por qué no habían tantos, diciendo que antes de Kohaku habían muchos más, pero una mala pesca hizo que muchos perecieran, y Senku dice que la casa no era infinita como la agricultura, diciendo que no quería que las hermosuras lloraran, y así que iniciarían la agricultura, con lo que además vendría el mercado agrícola, llamándolos para decir que cerca del mar hallarían una planta ligera y duradera, el trigo llegando hacia el pan, la comida definitiva que debían hacer en grandes cantidades para un viaje largo, recolectándolo y llevándolo para procesarlo, diciendo muchos nombres de panes que nadie conocía, solo que para el viaje no harían nada lujoso, solo galletas de mar, diciendo que cultivarían trigo para lograr todos, sembrándolo en las llanuras de Kanto para la eficiencia del agua, mientras en el imperio reparaban las estatuas, pero no podían revivirlas por la falta de alimentos, en lo que llega Kohaku diciendo que iniciarían a hacer su propio, labrando la tierra bajo el sol, por lo que Yuzuriha crea la corona del rey de la comida, que no utilizaría para motivar a los trabajadores, prometiéndoles ser el líder mientras Senku y Ryushi no estaban chetándolos un montón, mientras Taiju seguía sin descanso siendo el rey trabajador con energía infinita, trabajando por quienes estaban motivados por revivir a sus familias, ya que él perdió la suya de pequeño, viendo que los trigos iban creciendo menos donde Magma y yo, ya que Taiju usó unas conchas para fertilizar la tierra, diciéndoles que con flores y papel podrían comprobar su acidez, haciendo papel tornasol, siendo rojo en su tierra y lila en la de Taiju, quien gracias a la cal de las ostras quitó la acidez haciéndolos proliferar, y siendo coronado como el rey de los alimentos, viéndolos llegar, dando un gran salto, siendo así los primeros panes que no quedarían tan bien al no ser chefs, que al ser duro en un inicio solo se comían en emergencia, sacando un par carbonizado que le encanta a los aldeanos por su sabor y textura, que los contemporáneos los deja bien tiesos, por lo que debían revivir a un chef profesional, diciéndoles que el pan de verdad era algo fuera de este mundo, pero no tenían fluido para revivir, que podrían hacer con esos, pero tomaría muchos meses, diciendo que encontraría suficiente para una persona, pensando en alguien que definitivamente tendría un poco escondido, llamando a Minami sabiendo que ella era quien revivía a los elegidos, definitivamente se quedaría un poco, ya que él tampoco desaprovecharía la oportunidad de poder revivir a quien quisiera, en lo que llega Gen, quien finge hablar con Senku, quien le daría un regalo a cambio del fluido, secreteándole algo que definitivamente quería conciencia, siendo esta ambición la que movía la ciencia y los nuevos descubrimientos, sacando el fluido sabiendo que revivirían a un chef en la misma isla que Ryushi, ya que despertarían a François, quien estaría cerca suyo, siendo su mano derecha y chef, teniendo habilidades de servicio de rango WS, reviviéndole al instante llevando ropa indicada por Ryushi, que se pone al instante de despertar preguntando por este, sabiendo que preocupándose no cambiaría nada si querían al instante, por lo que Gen se apura a guiarla, pero esta nunca descansa, aunque Ryushi no recordaba su nombre, nacionalidad ni género, lo único que recordaba era su habilidad, que estaba fuera de este mundo, llegando rápidamente a ver el pan después de un día caminando, conociendo la situación en el camino, viendo los desechos industriales que habían hecho, encantándole a los aldeanos, preparando un delantal y pidiéndole pan que durara y llenara, preguntando por el límite, no superando el año en el mar, durando 10 meses sin pudrirse, así que harían stolen con leche de cabra, pan de navidad ordeñando cabras para la mantequilla y frutas, quitando la humedad para que no se pudra, regañándolos por hacerlo mal, maravillándose por el horno, ya que la ambición era una virtud, teniendo un olor increíble, que mirarían a ver qué tal era el horno, sabiendo que Senku sería necesario para conquistar el mundo, probando pan que estaba tan bueno que hacía llorar incluso a los restaurados, agradeciéndole por tan maravilloso manjar, explicándoles cómo hacer masa de pan sencillo, siendo igual a la época moderna, echando sal y agua, amasar y reposar, haciendo bolita y reposando más para meterlo al horno, siendo gracias a François, pero Minami no olvidaría su recompensa, de la cual Senku hasta ahora se enteraba, pudiendo hacerla pero necesitaría a Kaseki, que Taiju llevaría cargado, pero este se niega, diciendo que como artesano trabajó en algo mientras estaban separados, siendo el gorila de vapor 2, con doble cilindro y un estilo muy fachero que pierde al emocionarse, encargándolo de la artesanía mientras ellos hacían la ciencia, metiendo cristal en plata y amoníaco con glucosa, creándose un espejo pensando que Minami solo pensaba en la belleza, pero ella quería su herramienta de trabajo, ya que el espejo era solo un filme que meterían en la caja de Kaseki convirtiendo yodo en vapor para estamparlo, creando así la cámara más antigua de la humanidad, el primer regalo que recibió de pequeña que la marcó tanto en su vida y chamba, siendo lo último que hizo antes de petrificarse y estando muy feliz de recuperarla y sacar fotos de todos los avances que ellos también utilizarían para los mapas, pero ella sacaría la primera foto que compré a Ryushi, que debía de ser Senku, ya que él era avaricioso, no por él sino por todos, trayéndole ropa para esta primera foto, probando muchos estilos, pero se lo tomaría con la más representativa, por lo que debía posar, sugiriéndole la pose
del científico más famoso, tomando tiempo en tomarse, así que necesitaban viento estable, calentando con mercurio y sulfuro para conseguir la fotografía de Senku con una pose que solo los contemporáneos conocían, el científico más famoso, fotografiando hacia el terreno para armar un gran mapa que acelera la búsqueda del petróleo, llamando al equipo terrestre ya que había un manchón cerca de un río que irían a revisar, aprovechando antes del invierno, buscando todo lo que podían, encontrando alimentos otoñales gracias a las fotos, cosechando además el trigo, destrozándoles la espalda, ofreciendo más que la casa pero agotando más. Pequeña pausa para recordarte que si no le das like, comentas ni te suscribes eres otaku. Ahora continuamos con el resumen. Por lo que Ryusui abriría un restaurante priorizando cada uno lo que quería a pesar de ser difícil, pero para François no había nada imposible, pensando en jabalí con trufa, necesitando la ayuda de Suika, conocedora de animales y sitios a quien le encanta el pan y mira las fotos para encontrar huellas de jabalí que farmearían, además de que las trufas se encontrarían en los bosques, sabiendo que las encontrarían no solo por su visión sino por su instinto de supervivencia, encontrando una mancha, pensando que serían las trufas negras, siendo este el petróleo que buscaban, yendo todos por tierra con ayuda de todos, usando los jabalíes para encontrar las trufas, al oler como otros jabalíes aunque se las comían, así que Suika y Chuck los buscarían al reconocer este aroma, no teniendo suerte al buscar el petróleo, teniendo que apurarse antes del invierno, ya que a Senku se le había pasado por alto una cosa, recordando la conversación de François sobre los jabalíes que conocían el aroma de la joya negra, ya que así es como descubrieron el campo gracias a los jabalíes que se bañaban en lodo, hasta que uno empezó a oler aceite, pensando en cocinar a uno que olía esto mismo, así que debían salvarlo para que los llevara donde el lodo negro, poniéndole el nombre de Sagara, como la petrolera al ser su amigo y bañándose en el lodo, que Senku agarra y quema para probar, quemando el agua, sabiendo que logran conseguir el rey de los recursos que empezarían a recolectar, pensando que ahora sería un filete, pero Senku se pregunta si debían comerse este cerdo, ya que no era comestible por el aceite, volviéndose amigo de Suika probando el petróleo en una lancha motor Stirling, usando el mismo pistón del congelador de su casa, pero al revés, siendo la misma pócima de amor que Senku le dio a Taiyo en el primer capítulo, por lo que al oler igual que la que en entonces la gasolina era de calidad, por lo que ya habían alcanzado al viejo mundo y debían montarse para probar, emocionando a Chrome de que el mar sea tan grande, haciéndolo parecer de que no había nadie en el mundo, sorprendente incluso para quienes conocían el dato del 70%, teniendo solo un sexante para las coordenadas, así que harían un GPS. Funcionando con satélites, así que al no poderlos usar harían un faro con la rueda hidráulica, comprobando las ondas de radio con Ukyo para hallar la posición, y Ginro dice que la primera llamada Chrome no se declaró, así que ahora era su turno, por lo que esta lo iba a hacer pero se corta, y Ukyo se entera de que hay ondas saturadas de otra parte, eligiendo la misma frecuencia que el faro para interceptarlo, repitiendo código Morse con el mensaje, preguntando si era el causante de la petrificación, que también llegó a la aldea pensando que sería alguien de otra isla, pero no se podrían distraer ya que solo quienes lo presenciaron, los más inteligentes del reino científico, sabrían qué hacer, pensando en el rayo, que era ciencia que en ese entonces no existía. 3700 años después revivió Senku, por lo que no podría ser el mismo Wyman, ya que nadie vivía tanto tiempo, a menos que se petrificara a sí mismo, pensando que no sabían si era un enemigo, y en caso de que fuera un aliado solo se habrían sobrepreparado, sabiendo que no era amigable, ya que cuando Senku le habló no dijo nada y dejó de comunicarse, pero al ser capaz de comunicarse de cualquier parte lo buscarían con un matraz, en conjunto con la esfalerita de Chrome, pulverizándola y disolviéndola en agua, teniendo pintura fluorescente para una válvula de vacío, sacando un coso que choca contra el fondo, haciendo un monitor que también usarían para el GPS, que al moverse rápidamente formaba una imagen como los televisores antiguos que acomodarían con los poderes mágicos del cristal que tiembla con electricidad, creando ondas entre dos placas que guían a los electrones moviendo el punto, que junto a una cuerda vertical y antena formaban los ojos de la ciencia que veían lo invisible, un radar, que también podían usar como sonar para ver el fondo marino, y al decir Huai debía estar ligado a la petrificación, hallando por el sonar que había algo en grandes cantidades en el mar, pescando así mucho que necesitarían para un viaje largo, aprovechando a Wyman para sus avances científicos, peces que François cocina para la aldea, porque el sonar podía ver a través de todo, preguntando si podría ver a través de... para fines científicos, pero Chrome pensaba más allá y Ukyo sabía que las baterías no serían suficientes, así que tendría que ser motores en el barco, pero para algo tan grande necesitarían grandes cantidades industriales, pero el río escaseaba, y Chrome pensaba en usar el radar para ver a través de la tierra, combinándola con una bobina de ondas, creando así un detector de metales, y corriendo a la montaña calva, al ser ahí donde encontró el hierro del imán, pero siendo incapaz de encontrarlo hasta llegar a una grieta como si buscara un tesoro, llevando a todos ahí para encontrar una mina de hierro que conquistan, estando muy feliz de que su idea funcionara, pero al ser tanto y muy pesado necesitarían transportarlo demasiado, en lo que llega Kaseki para encargarse del transporte y crear una red logística, que al sacar de la cueva podrían movilizar por auto, aunque por el camino al ser rocoso se pierde, por lo que debían pavimentar gracias a los restos del petróleo y gravilla que debían echar y aplastar gracias al equipo gorila hasta el río, donde una barca del pueblo de agua les haría el relevo, ya que desde el periodo de Edo los antepasados de Ryusui movilizaban todo por agua, así que solo faltaba la mina y desde pequeño le instruyeron cosas para ser un líder, tomando las enseñanzas contrarias, llegando a lo que era gracias a que un líder que se divertía movilizaba más a la gente, creando así la red logística, dándose cuenta que habían errores en el casco del barco, esto por ser uno grande, así que debían hacer prueba y error, preocupándose por Wyman, ya que no tendrían todo el tiempo del mundo, así que harían un yate pequeño, pero todos querían el velero, recordando cuando su jefe le negaba cosas por codicioso, produciendo su mesada, pero este no renunciaría a nada sin importar lo que tuviera que hacer, invirtiendo siendo su propio jefe usando el apellido de los Nanami, además de otros negocios y competiciones, logrando grandes cosas con las que su familia no estaba de acuerdo, aunque François defendía sus acciones, ya que siempre que quería algo no se rendía por complicado que fuera, ya que su ambición
era una virtud, cuyo sueño desde joven era un barco que mezclara lo antiguo con lo moderno en un velero motorizado, así que se encargaría de la maqueta que Senku emplearía para Kaseki, pensando que pediría dinero, pero esto era algo que quería sí o sí, uniéndose a Senku con quien podría hacer lo que fuera, mientras Minami inicia un diario fotográfico con Ryushi diseñando la maqueta, mientras Senku debía agrandar esta para los planos con un pantógrafo pequeño que luego multiplicaría el tamaño por 48, pesando 50 kilos movidos por Taiju, llegando hacia la mitad del mapa del barco y solo les haría falta tiempo, ya que el casco y los motores tomarían el suyo, aprovechando el invierno para pasar el rato ya que con nieve no podían chambear, además de sacar unos dineros y hacer otros productos combinando esencia de vainilla con frijoles rojos para hacer chocolate chiviado por San Valentín, importante por el dinero. La moral, viendo fotos divertidas ya que este podría ser su último año juntos, iniciando la escritura en fotos y mejorando el acero para hacerlo más resistente usando un horno cheto y mejorando algunas de las máquinas poco a poco, mientras otros buscaban bichos para gusanos de seda necesarios para los... mostrando otras fotos de los avances en la pared, tomando todo un año en el que Wyman no los atacó para acabar este barco, reuniendo a todos para una última foto, ya que se separarían y no sabrían nada de los unos de los otros, aunque Senku le promete que volverían con todo resuelto y François tenía listo un temporizador para que Minami pudiera salir, tomando una foto con el Perseo y el reino científico, echándolo al agua, nombre elegido por el personaje griego que derrotó a Medusa, teniendo que dividirse en dos grupos, el de exploración y el de desarrollo, que Ryushi ya tenía en mente, diciendo que al ser peligroso podrían aceptar o negarse, pensando que en el peor de los casos con un engaño ya no se podrían bajar del barco una vez zarpara, necesitando gente motivada por toda la tripulación, siendo indispensables los ingenieros, Yusuriha por las velas, Ukyo por el sonar, François por la cocina y el equipo gorila para la fuerza. También Kinro, y Kinro que tenía mucho miedo, diciéndole que no debía ir si no quería, aunque al estar el equipo de fuerza afuera, Hyoga y Homura podrían liberarse, así que los llevarían en una casita en el barco, ya que en el peor de los casos podría ser sudas para una pelea, y Gen hacía falta negándose pero Senku lo convence, algo que los beneficiaba, despidiéndose de quienes se quedaban para partir, aunque Kinro y los convocados se quedaron nadando tras ellos conmoviendo a todos, pensando que haciendo esta actuación no los alcanzaría, pero se vería épico haciéndolo, así que Senku gira el radar atrás, detectando que se acercaba a alguien para subir, lanzándose Taiju a recogerlo muy velozmente, enorgulleciendo a los que estaban montados, teniendo como destino la isla del tesoro, ya que su padre dejó uno muy grande, la nave espacial Soyuz, pensando que no se debían asustar más, ya que salvarían a toda la humanidad y al necesitar cantidades industriales no podían depender de milagros de la naturaleza, ya que era muy tardado, sabiendo que necesitarían el artículo divino que lo creaba sin parar en el cofre de tesoro de los astronautas, pensando que sería una isla desierta y fácil de conseguir, viendo años después de la petrificación a los astronautas, mirando el diamante de los anillos y juntando materiales para el futuro, pasando años y generaciones de personas hasta que un científico las encontrara, siendo este Senku, quien le pregunta a Ruri por las 100 historias, comenzando desde la primera, en lo que llega Gen después de toda la noche y apenas iban por la octava, una tarea que las sacerdotisas dedicaban la vida, preguntándole por la de minerales, ya que algún día alguien se interesaría por esto, además que todos en la aldea tenían nombres de menas, describiendo las joyas y metales con sus nombres, que dormían en un cofre del tesoro, priorizando el platino, aún más raro que el oro, pero con solo un pedazo podrían multiplicar el fluido para revivir, que Chrome no tenía, diciendo que el fluido se podía hacer incluso con excremento, pero esto sería muy lento, y el número del Dunbar decía que el cerebro solo recordaba 150 personas, siendo el límite de un grupo funcional. El imperio tenía 100 y la aldea 40, estando muy cerca de este número, que si se superaba se dividirían, lo que junto al fluido limitado y lento de hacer se formarían riñas, como pasó con su casa y Hyoga, por lo que el platino reviviría todo el mundo, la piedra que brillaba como la luna, preguntando qué cofre duraría tanto, siendo este el cofre Soyuz, que aguantaba el calor de la atmósfera, preguntándose dónde estaría, hasta que Gen dice que el calvo tenía algo que decir, aunque nadie recordaba su nombre, diciendo que no era de la aldea, recordando que cuando era niño una aldeana lo encontró en la playa, ocultando su nombre, ya que llamaba mucho la atención. Soyuz, igual que la nave, diciendo que recordaba su hogar, datando además que la isla del tesoro no estaba desierta, pudiendo ser un problema, diciendo que eran parientes lejanos del de Ishigami, ya que los astronautas tuvieron descendencia en la isla del tesoro, pero se separaron, ya que una de las 100 historias hablaba de llegar a Japón, dividiéndose como lo hicieron ellos, teniendo opiniones diferentes sobre si eran buenos o malos, haciendo que Chrome se pregunte si Wyman estaría en esa isla, teniendo sentido, siendo admirable que confesara no ser de la aldea y su isla de origen, solo que Ryushi sabía que si tuvieran tecnología no seguirían en una islita, queriendo saber más sobre su origen, yendo en un barco, volviendo por una tormenta, pero siempre con ganas de saber más, sabiendo que un barco científico sí que llegaría, en unas pocas horas explicándole a Yusuriha, quien ya estaba acostumbrada a escaleras, celda, cabinas, invernadero, zona de visión, pesca, sala de comunicaciones, máquinas y laboratorio móvil, pero todos estaban mareados, aunque Senku tenía escopolamina, de una planta venenosa que al extraer sacaba solo lo medicinal, mejorándoles al instante, al inhibir su sistema nervioso, preparándose para una tormenta, ya que en el mar el clima era muy volátil, aunque esto no era un problema para el capitán Ryushi, en lo que llega Senku diciendo que la tormenta era perfecta para acercarse sin que los vieran, mientras ellos los esperían con los ojos de la ciencia, viendo a lo lejos el hogar de Soyuz, sabiendo que tenían ventaja científica, ya que si ellos tuvieran un radar habrían sabido de su llegada, y gracias a Ukyo sabrían dónde tendrían que embarcar sin dañar el barco, debiendo ocultarse antes de que acabara la tormenta, y dándoles una recompensa por un buen trabajo, teniendo que ser rápidos llamando a los exploradores mientras Ryushi oculta a la polizona Suika, enviando un pequeño grupo por el tesoro, ya que debían ser rápidos o pocos para no malentenderse con los aldeanos, siendo un grupo de 4 con Senku quien distinguía el platino, Soyuz el isleño, Kohaku los ojos y escolta, y Gen para los negocios, acercándose con la lancha. Ukyo no fue por investigar el sonar, observando el fondo marino, cuando no los podían ver saca Suika, ya que los polizones se les devolvían, así que no dejaría el
barco y François le dice que lo hacía para protegerla, además que en el barco podría ser de utilidad. Yukio encuentra y pide que alguien investigue el mar, lanzándose Ginro para no chambear, encontrando muchas estatuas, cosa rara ya que la isla estaba desierta cuando llegaron los astronautas, así que las petrificaron después. Y Ryusui siente que los vigilaban a la vez que Kohaku veía un brillo en el barco, y estos no contestaban, probando desde más alto, viendo que los del barco habían sido petrificados, y Suika se había salvado gracias a que Ryusui la lanzó, y Kohaku sale corriendo por unas caracolas ya que un isleño sería el dueño. Llegando Soyuz, siguen con la alarmante noticia de que los del barco se petrificaron, así que Kohaku sale corriendo, pero Gen ya preveía esto, porque si iban los cuatro y el enemigo seguía ahí, los petrificarían y se acabó, haciendo que Soyuz recordara que huyeron de la isla por una cosa que petrificaba, así que en la isla habían petrificadores y quienes huían de ellos, por lo que se le irían con el bando bueno, encontrarían el tesoro para restaurar a los del barco, así que seguirían a la persona de las ostras que se fue hace menos de media hora, sabiendo esto por las moscas, así que era hora del CSI, ir viendo pegamento, metiendo la caracola y usando luz ultravioleta para ver las huellas, sabiendo que era una mujer de apariencia promedio, así que sería el turno de Gen para analizar, sabiendo que no era veterana al coger caracolas malas y no sería de mediana edad al tomar el tiempo de revisarlas, así que las fue tirando por la playa ya que le costaría moverse por los arbustos, además del peso de las mismas ya que mediría unos 1,60, así que pasaría por un lugar dejando un rastro, encontrando un cabello que pasarían en una centrifugadora, que sería Kohaku, separando el polen que veían en un microscopio, hallando lirio, así que vivía en las montañas, haciendo un doxeo histórico que Kohaku podía seguir, encontrándola a lo lejos, preparándose para lo peor, en una chica joven con quien serían amables, seduciéndola para que les diga dónde está el platino, siendo difícil al ser muy bella, viendo que se le declaran para descubrir algo, alegrándose mucho y viendo que era una actriz de primera que se casaría con el admin, dándoles la pista de que el admin era quien petrificaba, y el nombre de la chica era Mariris, con quien tenían un enemigo común, así que la primera impresión sería muy importante, no reconociendo a nadie, pensando que serían del palacio, nombrando a Soyuz, quien tenía el nombre del admin. Solo que no era él, y sabía que ellos no eran de la aldea, y sabía que ellos no eran de la isla, diciendo que su admin era Senku, a quien se aferra y trata de decirle cosas buenas. Pero el hechicero ni se inmuta. Viendo que su ataque no fue efectivo y que trata de engañarla ya que quería un abacho que Kohaku ofrece darle, oyendo algo en su barrio, gente preocupada por el admin, a quienes no podían convencer, así que utilizarían un arma científica, cloroacetona, gas lacrimógeno, creyendo que era magia, diciéndoles que conocía el rayo petrificador y pensaban infiltrarse para detener al admin, así que se le haría con ellos, recordando hace 5 años cuando intentaron escapar por mar, ya que eran muy oprimidos y amenazados por la magia del admin, siendo perseguidos por los dos mejores, Moss y Kirisame, pensando que era un desperdicio petrificar waifus, echándole el ojo a Mariris, lanzando algo que se expande en el cielo, protegiendo a Mariris, siendo la luz petrificadora en versión pequeña, y al seguir bien significaba que la luz tenía un límite, ya que petrificó a sus amigos y un poco de su pelo que se arranca, cayendo al mar escondiéndose, sabiendo que no era magia del admin sino un arma, así que bastaba con quitársela, pidiéndole su ayuda a pesar de conocerse recién, cuyos intereses coincidían con los de Senku, diciendo que si realmente fuera fantasía no habría salvación, y los datos que le dio eran invaluables, ya que tenía un radio de efecto, se lanzaba, si no se tenía cuidado el lanzador corría peligro, y cortar la cadena detenía la petrificación siguiendo reglas, así que estaba regido por ciencia, por lo que Senku no perdería en un duelo científico, y mañana era el día de la selección, así que el admin iría a recogerla por ser hermosa, permitiéndole infiltrarse, pero al tener el arma Kirisame no podría conseguirla sin luchar, así que necesitarían a una chica linda que supiera pelear, pensando que sería fácilmente elegida, y Senku dice que la podían chetar con ciencia, psicología y maquillaje, preparando un vestido tradicional cambiándose. Actitud que debía mejorar, además de que no era incómodo, pero no permitía luchar bien, preparando sus armas, actitudes que el admin no desearía, y no tenían las herramientas científicas necesarias, así que debían ir por el laboratorio, ya que la ciencia era su única ventaja, maravillándola de un barco tan grande, aunque estaba controlado por el enemigo y deteniendo a Kohaku, viendo que Ibara llegaba a él, siendo el otro líder de la isla, barco increíble que pensaban recuperar, pero no comprendían la magia, viendo que les gustaba la ropa que adaptarían para los aldeanos, rompiendo las estatuas al no podérselas quitar, no pudiendo detener más a Kohaku, quien veía así quedaba alguien sin petrificar, siendo detenida por Kirisame, quien la ataca con mucha fuerza, estando en desventaja por el vestido, no estando a la altura sin sus armas, gritando laboratorio, lo único que quería y necesitaba. Código secreto que no reconocerían, llamando a Senku laboratorio y fingiendo que era el novio de Kohaku, gritando esto por ver a Kirisame cerca suyo, dándole un apasionado beso, arriesgando todo ya que podría no haber supervivientes, pasando el ataque cuando les tiran el rayo, pensando muy rápidamente, viendo que tenía una cuerda para devolver o medir, sabiendo que al estar lejos sería una granada, Yukio le dispara, siendo este el rayo que no podrían esquivar, así que debía salvar por lo menos a alguien, siendo Suika quien le encarga informar, y Ginro quien seguía en el agua salvándose por un pelo gracias a la flecha de Ukyo, viendo que todos se petrificaron, recordando los momentos con Kinro y escondiéndose en un barril hasta que escucha a Kohaku, viendo que alguien sobrevivió, el todopoderosísimo Kinro, pensando que no era horrible, pero habían cartas mejores, tratándose de recuperar el laboratorio, siendo este el peor, aunque Kohaku confiaba que les daría información útil, pidiendo ayuda, cuando debía ser el quien nos ayudara, haciendo que se dieran cuenta del ruido y del cambio de sitio, siendo detenido por un ruido que venía del invernadero, donde habían cabras que solo conocían por las historias y verduras raras donde estaba escondida Suika, sabiendo que quedaba alguien muy hábil, ya que escondió la lancha, que si encontraban sabrían que había alguien en la isla, siendo experta en infiltración y naturaleza, la detective Suika, quien se escabulle
para llegar al laboratorio, que estaba camuflado para animales salvajes, pero no para el ojo humano, no estando preocupados de Suika, pero sí de Ginro, mientras este lo camufla, y Ginro, sabiendo que alguien más se encargaría, usa su técnica secreta de depender de otros para huir del otro lado, pensando que fue el único que se salvó, así que huiría con Ginro mientras perseguían a Suika, quien los distraía para que Ginro sacara el lado, sabiendo que si atrapaban a Suika le harían algo malo, pensando en irse igualmente, mientras Ginro pensaba, confiando en que Ginro seguía vivo, sabiendo lo que pensaba incluso aunque no lo dijera, con solo ver su cara, decidiéndose a sacar el laboratorio, pero Suika se quita la máscara en lo que sale el carro que persiguen, permitiéndole subir por agua y llegar con ellos, aunque fueron perseguidos, escuchando que pensaban que era una bestia, aunque el humo delataría que era artificial, viendo Jasmine que junto a ostras podridas de Amariris juntarían para darle un olor flatulento, y juntado al de sulfuro sería muy creíble, haciendo que creyeran que era una bestia apestosa, que sale corriendo a toda, informándole a Ivara de la bestia, dejando un rastro falso por si acaso, llevándolos a la cueva Zafiro, donde solo era accesible por agua, que solo conocían los de su asentamiento, mientras Ivara dudaba de que fuera una bestia o persona, buscando por todas partes que no hubiera nadie más, sabiendo que por la personalidad fuerte de Moss no retrasarían la selección a pesar de la bestia, ya que no le temía nada, trayendo unas frutas que usarían junto al laboratorio para embellecerla, debiendo hacerlo todo antes de mediodía, siendo lo primero el cabello salvaje que domarían con coco, sosa cáustica y ácido sulfúrico, creando shampoo que no era suficiente, poniendo mucha atención ya que todos lidiaban con cabello, menos ellos, así que le echarían azúcar de miel, limón y coco, secando así su hermoso cabello, siguiendo con mica para brillantina, con diferentes rocas que combinadas con coco creaban base de maquillaje junto a labial y colonia, aplicando las armas de belleza quedando hermosa, pensando en tener personas de repuesto, solo que Suika era muy joven, así que Amariris la arregla como una sacerdotisa, pensando que con el maquillaje podrían tener más candidatos, a Senku lo descubrirían por la voz, Gen era perfecto pero demasiado alto, Soyuz definitivamente no, dejando solo una opción baja, delgada y de voz aguda, faltando muy poco para la selección, dejándolo precioso, viendo que había muchas bellezas este año y Ginro no quería que lo eligieran, e Ivara se enfrenta al esposo de una elegida, a quien Amariris calma diciendo que tenía un plan con el que salvarían a todas, presentándose como una chica tímida muy feliz de ser seleccionada, y sabiendo que Kohaku no podía rolear de chica tímida debía actuar animada y alegre, siendo elegida por... pensando atacar a Ivara, pero Moss la detiene y es aprobada, haciendo que se diera cuenta de que era muy fuerte, justo su tipo, y la última era Gin, quien decía ser fea para que no la eligieran, siendo la favorita de Ivara. Siendo elegidas todas entrando a territorio enemigo e iniciando la parte importante del plan, usando unos aretes que debían hacer rápidamente con sal de Rochelle de los parlantes, combinando una piedra, cable y antena de cobre, haciendo así un intercomunicador que no necesitaba baterías, aunque se oía muy bajo, siendo perfecto para una infiltración, viendo que las eligieron a todas lanzando el arete que Kohaku agarra y probarían, pidiéndole que haga una pose linda, pensando en Suika e imitándola, sabiendo que habría venganza, pero por ahora le darían instrucciones, sabiendo que sería imposible quitarle el artefacto directamente, así que tendrían que robarlo cuando lo lanzara, pensando en atacar esa misma noche, pero debían investigar a los importantes, sorprendiendo a Amariris de que pudieran oír desde tan lejos, dividiéndose en equipo espía y científico, planeando atraer a Kirisame cuando estuviera sola para lanzar el rayo que robarían en el aire, pensando en usar un dron para la batalla aérea y mostrando su mapa, no siendo tan difícil de manejar ya que con el motor se podría, sacando un cosito con el que harían cubriendo el hierro con un cable de cobre y electrizándolo para un electroimán, juntándolos para que ambos imanes reaccionaran, que luego debían magnificar dándole muchas vueltas, acercándose a la guarida del admin, a quien Ivara da sus respetos mientras destruían estatuas que se infiltraban, siendo una vigilancia estricta, pidiéndole 15 segundos, diciendo que era impresionante distrayéndolo a él y a todos, así que Kohaku salta para mirar en lo que llega Kirisame y Kohaku vuelve diciendo que encontró la victoria, pensando que debían encontrar una forma de comunicárselos, mientras se entrenaban una semana antes de ir al palacio probando el motor con un carrito, pensando que sería útil para comunicarse, diciéndoles que les enviaban un ratón científico que agarra y oculta, defendiéndola de una rata gigante, diciéndoles que lo devuelvan con una carta, cosa que desconocían, aunque Ginro las conocía de cuando Kinro estudiaba, ya que eran útiles para la comunicación, aunque Kohaku sabía que la parte final era falsa y debió haber estudiado, aunque esto ya era una idea que aprovecharían, viendo que dejaron un mensaje con dibujos al no saber escribir, descifrando el mensaje que no tenía sentido. Hyoga derritió un helado con un motor, dejándoselo todo al mentalista, que debía pensar como ellos, que debían hacer algo sencillo, así que al ser tan complicado no se podría simplificar más, por lo que debía ser un término científico, dándose cuenta que el helado era plástico, que al no ser útil podría ser una parte de las letras de su nombre, la mancha era artificial, tinta o sangre, y lo de Hyoga podría ser largo, aterrador, venenoso o nocivo de cuando atacó a la aldea, sabiendo que Ginro no se sacaría sangre, así que fue Kohaku, por lo que aterrador no sería, y el motor se refería como beneficio a los aldeanos con el fogón, tomando las primeras palabras, dejando 96 posibilidades que irían probando, revelando que en el árbol del admin había una esfera científica, la Soyuz, descifrando por plástico, tinta, nocivo y caliente, que había platino cerca con el que revivirían a todo el reino científico, acercándose por la noche al tesoro que dejaron los antepasados de Senku, con el platino que salvaría a la humanidad, desmoronando la piedra solo con tocarla, llegando a una que estaba más dura, sabiendo que tendría una capa de concreto como el disco, pensando que debía utilizar la fuerza, pero estaría mucho ruido, siendo incapaz de hacer nada, y Senku pensaba que una bomba silenciosa sería perfecta, que se usaba para no molestar a los vecinos, el agente expansivo demoledor, pensando en mezclar polvos con líquidos, que no explotaría, ya que solo harían yeso, enviándole
enviarle más ratas para una misión demoledora, por lo que Amariris y Ginro los distraerían mientras ella se encargaba, pero Ginro era pésimo bailando, dejándole herramientas para hacer huecos y meter los frascos, escuchándose así que Ginro hace la danza de la lanza, con la que era muy bueno y deja maravillados gracias a que practicó movimientos inútiles pero llamativos para evitar pelear, y en los agujeros debía meter los 2 tubos de ácido sulfúrico y sulfato de calcio, que debía tapar para romper y debían esperar hasta que se hinchara el cristal de yeso, rompiéndolo desde dentro y dejándolo listo por la noche, pasando al pasado donde Byakuya les deja oro, diamante y platino, abriendo el cofre con el poder de la ciencia, haciendo mucho ruido pensando que rompió algo de dentro, viendo arena de la cual Senku encontraría valor, viendo que se había roto, pensando que ocurrió solo ya que no oyeron a nadie rompiéndola y los motores no eran precisos, lo que hacía más realistas a las ratas, pero no serviría para el dron, necesitando a Kaseki, en lo que llega la mini rata con una bolsita de arena brillante, siendo pepitas de oro que Byakuya recolectó en el río, sabiendo que entre ellas se solía encontrar platino, siendo esta pepita suficiente y muy difícil de encontrar, ya que había así de poquito por tonelada de corteza terrestre, así que encontrar un solo grano ya debía costar muchas décadas, encontrando un montón, pasando a cuando le decía a los niños que si la humanidad se extinguía no podían volver a empezar de cero, ya que los recursos de la superficie los agotaron ellos mismos, por lo que daría su vida reuniendo estos materiales para el impulso inicial, ya que podrían ser útiles o no servirles, pero nunca se rindió, ya que era el último astronauta de la Tierra y debía cumplir con su labor por un futuro científico, pasando el relevo al siguiente astronauta, pasando muchos años recolectando y diciéndoles a los niños que cuando muriera dejaran todo en las ollas, agradeciendo caer en el río ya que podría ver el reflejo del espacio, siendo Senku su último pensamiento, y Gen le dice que así como Senku contó los segundos durante miles de años, su padre juntó arena durante décadas, siendo muy parecidos aunque no tengan la misma sangre, ya que este decía que era hijo de unos amigos, aunque esto no era importante ya que los lazos y su tenacidad iban más allá de la sangre, consiguiendo así el platino que usarían para la máquina de fluido infinito, mientras el grupo del admin iba a mirar el tesoro, encontrando un cristal como el del barco, sabiendo que tenían intrusos, que hacen un artilugio muy complejo, usando muy poco platino, ya que solo tenía que ser tocado, creando así ácido nítrico, del que solo sabían que era agua milagrosa, que dejó de ser un milagro gracias a la ciencia, con el que revivirían a todo el reino científico, comenzando la batalla final por el rayo petrificador en la isla donde comenzó todo. Porque esta historia continuará.